Damos gracias al Señor por tenerlos otro día más. Hacíamos mención al principio, estamos unos dos, que el Señor es bueno con nosotros, porque en lo terrenal a veces hay disciplinas, hay normas, y somos tan fieles a acatarlas, porque de lo contrario pues se nos quitarían quizás. Aquí en este país hay trabajo, yo estoy en trabajo que 5 minutos que llegue más tarde, ya lo están sancionando uno. Y tiene que pasar ahí en una lista, decía Brian ahí, anotar el por qué no llegó a la hora. Y bien serio, pero Dios no es como los hombres. Dios siempre, hermanos, evalúa bien y Él sabe por qué a veces nosotros no estamos, aunque a Él no le damos mucho. Yo pienso que a Dios le damos bien mínimo a tantas cosas que pasan nosotros. Porque con solo la vida, decía, no sé si Brian fue que dijo la expresión, que con solo que nos quitara 5 minutos el aire de respirar, ahí caímos como gallinas accidentadas. Pero Él no es así. Su misericordia es grande. Tampoco pues no debemos de abusar de esa misericordia que Él tiene. Dios, siempre decimos entre los cánticos que Dios es el primero, pero en la realidad y en la práctica se deja mucho que desear, porque honestamente estamos dando unas migajitas a Dios, pero Dios es tan grande que nos da tantas cosas y no nos pone condiciones. Hay predicadores que ponen condiciones para que Dios te bendiga. Dios no pone condiciones para bendecirte, Él te bendice. Él lo que quiere es que estemos agradecidos con Él, que tengamos gratitud. Por eso antes de predicar, voy a predicar sobre respetando lo prometido. Desde ayer andaba pensando que voy a predicar y ahora en la mañana como que Dios me confirmó más, porque vi una palabra que me hizo sentir que sí hablara sobre esto. Y cuando yo vi y dije yo el tema, wow, esto me va a pegar fuerte a mí, dije yo. Porque yo he hecho promesas que todavía no las he cumplido. Pero tengo vida, tengo esperanza de cumplirlas. Pero muchos de nosotros a veces nos comprometemos sin que nadie los obligue, pero esa promesa está todavía retirada de cumplirla, pero el mensaje es para eso, para reflexionar. Póngase de pie, cantamos ¿cuántos quieren ser? Hay un coro que dice, yo quiero ser, Señor amado, como el barro de las manos del alfarero. Ese coro fue de los primeros coritos que yo me aprendí. Después viene el otro, barro de tus manos. Pero ese coro, por cierto, no sé, me lo voy a recordar, usted me ayuda, que comienza así. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, Señor, un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, Señor, un vaso nuevo. Eso dijimos cuando venimos a Cristo, ¿va? Ya no quiero ser lo de antes, quiero ser una nueva persona. Y eso trae cambios, costumbres que teníamos y muchas cosas que hay que pelear, que hay que luchar. Y que no de la noche a la mañana es el cambio total, pero paso a paso
como la aurora que va de aumento en aumento, así Dios va transformando y va haciendo que olvidemos las cosas viejas y estemos en las cosas nuevas de Él. Quiero hablar sobre el libro Los Hechos, es un libro de historia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, relata de una historia. Cuando hablamos de historia es de algo que aconteció, algo verdadero. Si hablamos de fábulas es algo ficticio, algo que no sucedió, es algo inventado. Fábulas, anécdotas. Hechos capítulo 5. Vamos a tomar el capítulo 5, del versículo 1 en adelante, la historia de dos personas, porque las dos se habían puesto de acuerdo. Se habían comprometido con la obra de Dios, pero que no le cumplieron. Y en aquel entonces los resultados que vinieron a la vida de ellos. Hechos capítulo 5, versículo 1, ¿lo tiene? Esperando que la bendición de Dios pueda fluir también a la vida de aquellos hermanos y amigos que los están viendo a través del internet, que están siendo transmitido este culto. Dice la palabra, Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante: por el respaldo del Padre, del Hijo y del poder de su Santo Espíritu, así como está escrita su letra. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y dice la Biblia en el versículo 10: al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Oramos. Padre, en ese nombre glorioso que es sobre todo nombre, el objetivo de esta predicación, de este mensaje, es para hacer conciencia a todos aquellos que un día nos hemos comprometido contigo y que quizás todavía no hemos cumplido esa promesa. Te pedimos tu misericordia, tu perdón, pero haznos que entendamos que los compromisos contigo son serios y que no podemos evadirlos o disimularlos de lo que hemos comprometido a ti, Señor. Padre, bendice a cada uno de los que nos están viendo, de los que están presentes aquí en este lugar, y tu Espíritu Santo se encargue de cautivar y tomar, Señor, dominio sobre esos corazones y esa mente, para que tu palabra no vuelva vacía, sino que tu palabra dé fruto en la vida de cada uno de los que la oyeren. Gracias a Dios lo declaramos en el nombre de Jesús, por ese sacrificio que tú hiciste, Señor, lo declaramos de bendición en esta hermosa y bendecida tarde. Amén. Al principio mi esposa decía de que
Hay veces de que hemos estado ante multitudes, pero uno de los objetivos principales es que nuestra familia esté en el camino del Señor. Porque hay una demanda de parte de Dios en cada familia, que sus hijos también estén en la promesa de salvación. La multitud, pues, en lo personal, yo he predicado en multitudes y he predicado en iglesias que apenas son 2, 3 hermanos. Pero cuando yo predico, yo sé que lo hago para el Señor y para las personas que están presentes. Y ahora tenemos la bendición también que a través del internet llegamos a muchos hogares. Pero que el objetivo principal es que la palabra del Señor sea de bendición y no de prueba. Cierto joven que comenzaba en la obra del Señor, le dijo el pastor: a ti te toca, así como le dije yo al hermano Brian, ya que él es bautizado, que se prepare para el domingo, que él va a presidir. Y dije yo que todo va como es, ¿verdad? Ese joven, el pastor le dijo: ahora a ti te toca predicar. Le dijo el joven, el pastor al joven. Y el pastor dijo: vamos a probar a este muchacho cómo está con el Señor. Y aquel joven dijo: ay, Dios mío, toca predicar. Y esto sí está serio. Y comenzó a pensar cómo iba a ser ese mensaje. Y dijo él: si lo hago aquí me van a oír. Mejor me voy, como era un joven del campo, mejor me voy allá por aquella montaña, dijo. Allá, donde están las vacas y todo. Y llegó, y estaba en el potrero, y dice que se acercó a un trozo grande, y hizo cuenta que como que ese trozo era el púlpito. Entonces dijo: este es el púlpito, dijo. Y cuando vio las vacas, dijo: estas son las almas que yo voy a predicar, dijo. Y comenzó a hablar, y cuando terminó el mensaje, que él sentía que estaba bien ungido, porque él sentía respaldado. No había ni una sola alma, bueno, él así lo creía, sino que solo bestias, animales, y potrero, y un campo. Y cuando al final dijo: bueno, pero no hay ninguna alma aquí, pero tengo que ensayar. ¿Cómo voy a llamar las almas? Porque él veía que el pastor, después de que predicaba, llamaba a las almas al arrepentimiento. Y comenzó él: voy a hacer un llamado, y así lo voy a hacer cuando esté predicando. Dijo: si hay alguno que ha sido tocado por Dios, y Dios ha tocado su corazón, dijo, no importa los pecados que haya hecho. Y comienza a decir: no importa que haya matado, no importa que haya hecho esto, y lo hizo una lista de pecados tremendo. Pero la sangre de Cristo tiene poder, y el sacrificio que él hizo por ti en la cruz del Calvario fue para salvarte. Lo único que tienes que hacer es venir aquí al frente a entregar tu vida al Señor y recibir a Jesús como el único y suficiente Salvador de tu vida. Y él, con los ojos cerrados, cuando él abrió los ojos, había un hombre que estaba ahí de rodillas. Era un asesino que andaba huyendo de la justicia y se había metido en el monte, pero él no se perdió nada del mensaje y fue tocado por Dios. Y aquel joven asustado ni hallaba ni cómo darle las palabras de confesión, porque era un joven novato. Pero ahí él le dijo: repite las palabras conmigo, y levantó la mano. Aquel hombre se entregó a la justicia, le cayeron pocos años y después fue un gran predicador. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay veces que nos frustramos porque no hay muchos hermanos. Es que la gente a veces piensa que los hermanos son los que traen la bendición. Discúlpeme, pero nosotros no traemos la bendición. Nosotros venimos a buscar la bendición de Dios, que no la da el pastor, que no la dan los ministros, la da el Señor Todopoderoso a través de lo que nosotros hacemos, de adorarle a Él, de glorificar su nombre y de estar, aunque 2 o 3 estemos, aquí está el Señor. Amén, ¿cuántos lo creemos? Entonces no importa la cantidad, lo que importa es que tu propósito de estar en esta tarde adorando a Dios aquí en este lugar sea sincero delante de Dios. La Biblia dice que de un corazón contrito y humillado, de ese se agrada Dios. ¿Me entiendes? Entonces, por apariencia no le agrada a Dios. No por apariencia, que vea, yo voy a vivir. No. Tienes que venir con un corazón contrito y humillado, porque esa es la bendición que vas a llevar. Porque Dios te va a bendecir, porque lo haces para adorarle a Él y no para aparentar
ser un hijo de Dios. Usted y yo hemos venido, estamos aquí. No hay una gran multitud, habemos unos cuantos, pero los que estamos dispuestos a darle gloria y honra a Él, porque Él se la merece, porque Él murió por nosotros, porque Él resucitó entre los muertos y Él dio promesas de vida eterna a los que creen en su nombre. Entonces, este es un intervalo para entrar al mensaje, respetando lo prometido, es el tema. En el tiempo de la iglesia primitiva, que era ya en el periodo de la gracia, porque en los pactos que hubieron, el último pacto fue el pacto, hermanos, donde Dios se comprometió a bendecir a los extranjeros, que son los gentiles. El primer pacto fue el adámico, el segundo fue el de Noé, que se cumplió una promesa que Dios hizo con Abraham de la descendencia de Noé después del diluvio. De ahí viene el pacto mosaico, que es la ley, pero de ahí viene una promesa, el pacto davídico, que fue el pacto que hizo Dios, que de Judá, de esa tribu, iba a sacar la promesa de la vida eterna para la salvación a todos los que creen en Él, que ahí vino el Mesías, Hijo de Dios, de la descendencia humana de David, y que Dios prometió a David que su trono no iba a ser trasladado a otro, sino que lo iba a cumplir con su descendencia. Y el último rey, ¿sabéis cuál fue el último rey de Judá? Se llama el rey de la promesa, se llama Jesús, porque es el rey mesiánico, es el que vino, se destronó de su gloria siendo rey y vino a nacer para dar la salvación a la humanidad. Y ahí entramos nosotros, los de la gracia. Entonces, pero todo pacto fue cumplido con Dios. Y Dios ha sido así siempre, siempre ha cumplido con nosotros. Y a través de los tiempos, los que menos cumplimos somos los seres humanos. Pero Él siempre ha cumplido con nosotros. Porque lo contrario, si no hubiera cumplido la promesa de darnos salvación, no hubiera mandado a su Hijo. Pero ya en ese periodo, después de que Cristo fue resucitado y fue llevado al cielo, de donde vino, dice la Biblia de que la iglesia del Señor se movía en unidad y con amor. ¿Me entienden? En unidad y con amor. No se dice que habían grandes templos, no habían templos grandes. Aún para predicar en el tiempo de la persecución de la iglesia primitiva, los púlpitos que tenían eran cuevas, lugares ocultos, donde no podían usar aparatos, porque no podían levantar mucho la voz, porque si los que los perseguían en ese entonces oían a alguien que estaba dando glorias a Dios, lo apresaban y muchos murieron por predicar la palabra del Señor en ese entonces. Entonces no había una libertad como la que tenemos ahora, que si salimos este día domingo hasta las 9 de la noche creo que hay libertad de poder hacer algo. Los mundanos hacen fiestas, ponen aparatos a todo volumen y lo hacen. Aquí en este país nosotros tenemos ciertas libertades que podemos hacerlo, pero en ese entonces era prohibido predicar el Evangelio. Y la iglesia se movía en un solo sentir, pero algunos dicen toda la iglesia, no toda. Dentro de la iglesia también había gente que fallaban a ese compromiso que tenían con Dios. Una de las cosas, de las características que tenía Pedro, que era el anciano de la iglesia, que no obligaba a nadie a colaborar. Yo no sé de dónde han sacado estos predicadores de hoy en día de los pactos nuevos y de los compromisos que hay que hacer. La iglesia primitiva no comprometía a nadie a la fuerza ni con estrategia, sino que estaban juntos, unánimes, y hacían las cosas por amor. Nadie les obligaba a hacer nada. Pero este joven
con su esposa, Ananías y Zafira, dice que tenían una propiedad. Y como ellos veían de que todas las personas colaboraban voluntariamente, entonces ellos dijeron, vamos a colaborar cuando vendamos esta propiedad. Y vamos a dar. El problema que ellos pusieron exactamente cuánto es lo que iban a dar. Yo creo que si hubieran dicho, cuando ya vendamos nosotros vamos a decidir que vamos a dar. Creo que ahí no hubiera habido represalia de parte de Dios. Porque dice que cuando das algo voluntariamente de tu corazón, tiene que ser con alegría y no con tristeza. ¿Me entiendes? Entonces, ellos prometieron, pero ya después de que vendieron la propiedad, vieron que era bastante. Entonces dijo Ananías, es mucho lo que los hemos comprometido para la obra del Señor. Hay mucha gente, hombres, ¿para qué me metí este problema? Se arrepienten después de lo que ellos mismos voluntariamente han querido hacer para la obra. Pedro no les estaba exigiendo. La Biblia no dice que el apóstol Pedro exigía, no, dice que estaban juntos, unánimes, y nadie decía ser propio suyo nada, sino que compartían, dice, según las necesidades que habían en la obra. Compartían voluntariamente, era de todo corazón, era de todo amor, no había estrategias. Pedro no les decía, firmen esos cheques, porque no había cheques en ese entonces, ¿verdad? No les decía, traigan esos relojes, traigan esto y lo otro. No, Pedro solamente hablaba de las necesidades que había y la iglesia se unía. Y se unía en amor y lo hacían con todo el corazón. Casi puedo decir lo mismo en los tiempos de Moisés. Cuando había necesidad, Moisés dijo, hay tal necesidad, vamos a ofrendar. Y mire cómo eran estos hombres del ayer tan honestos que cuando ya se llenaba lo que pedían, ellos mismos decían, ya no. Ya se recogió lo que se pidió. Ya no den más. Y los de ahora, ¿qué dicen? Esos no son, ¿cómo dicen? Como le dicen, barril sin fondo. Esos sinvergüenzas, hermano. Entre más tienen, más quieren y más quieren. Y si es posible, les piden y hay algunos que se han visto en casos que les han pedido las escrituras de la casa, han dejado afuera a los pobres miembros y ellos han llegado. Y cuántas cosas que se han visto. Pero en aquel entonces no, era voluntario todo. Era un propósito personal de cada uno ayudar. El problema es que cuando lo hacemos así, cuando nos comprometemos voluntariamente con Dios, sabemos que no es con el hombre, sino que es con Él. Y con el hombre podemos prometer y hacer, aunque no es correcto. Porque aún la Biblia dice que un trato entre 2 o 3 testigos cuenta delante de la presencia de Dios. Suponiendo que con el hombre a veces lo hacemos bien seguido, fallamos, ¿verdad? ¿Me entienden? Pero con Dios hay que tener mucho cuidado. Y Ananías tuvo ese problema. Ananías tuvo el problema de que pensó hacer las cosas diferentes con Dios. Vamos a ver si usamos este otro micrófono. Yo creo que este está allá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bien. Ananías hizo un compromiso y nadie lo estaba obligando. Y el compromiso es dar parte de lo que él iba a vender para la obra del Señor. Y cuando vio que era demasiado, le dijo a Zafira, su mujer, no, hagamos algo, pongámonos de acuerdo. Ese es un gran problema, mire. Mi esposa solo por defenderme a mí no se puede poner de acuerdo con otra persona de lo que yo, o ponerse de acuerdo conmigo de negar
algo que he prometido. Porque hay un dicho, y en la ley se cumple, terrenal, que, hermanos, hechor y consentidor, le toca lo mismo, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros cedemos a participar de una mentira delante de Dios, porque no era delante de los hombres, la obra es de Dios, como fue en aquel entonces, lo es en estos tiempos, la obra es de Dios. Yo siempre he dicho, predicador que está en el púlpito solo por intereses personales, para llenar sus bolsillos, para enriquecerse, anda más perdido que las cabras de Chirilagua. Es un dicho que yo tengo. Anda más perdido porque los hombres de Dios están al frente porque Dios los ha seleccionado, los ha elegido para un ministerio. No les ha dicho, miren, voy a hacer a ustedes apóstoles para enriquecerlos, no voy a hacer a ustedes pastores para hacerlos millonarios. No, el dueño del oro y la plata sabemos que es Dios, y cuando Él quiere te bendice materialmente, espiritualmente. Él tiene todas las formas de hacerlo. Pedro no estaba vendido a las ofertas que le podían proporcionar los miembros, sino que él era un hombre serio con Dios y le gustaba que cumpliesen al Señor y no a él. Y como era lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice que llegó primero a Ananías y le trajo lo que supuestamente había prometido delante de Dios. Se lo entregó y le dice, esto es lo que prometí. Tal vez si lo hubiera entregado y le hubiera dicho, toma, esto es lo que decidí hacer. No, esto es lo que prometí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, sabiendo a través del Espíritu Santo que estaba mintiendo, le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón de engaño? Sabes que no has mentido a los hombres, sino has mentido al Espíritu de Dios. Entonces le dijo, ¿no te costaba comprometerte o no comprometerte? ¿Quién te estaba obligando? Dice en el versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué? Si nadie te estaba obligando a que lo ofrecieras, reteniéndola, no se te quedaba a ti. Como que dice, si tú la retenieras para ti, ¿quién te llenó? Satanás te llenó el corazón porque prometiste darla para Dios, para su obra, y te ha dejado llenar de Satanás. Entonces, inmediatamente dice que aquel hombre murió. Si eso se practicara, o si Dios permitiera la práctica como lo hizo cuando la iglesia primitiva estaba en su mero apogeo, ¿cuántos no cayéramos en las iglesias muertas? ¿Por qué? Porque eso hizo que se respetara la obra de Dios. Mire, el propósito de Dios creo que no fue tanto matarlo, sino hacer entender que la obra de Dios se respeta. Y que lo de Dios es santo y se debe de respetar. Entonces, se vio algo que asombró a la mayoría, y me imagino que los mismos que estaban ahí dijeron, bueno, si ahora aconteció con Ananías, mañana me puede pasar a mí. Tuvieron cuidado, y los compromisos que hacían lo hacían de todo corazón y de buena voluntad, porque prometer es parte de un pacto. Promesa significa pacto, juramento. Eso significa prometer. Pacto, promesa y juramento. ¿Se recuerdan de la historia que relaté la vez pasada de Jectec? Uno de los jueces que prometió darle el primer que llegara a recibirlo después de la victoria, y tuvo que entregar a su única hija, la primogénita. Era la única que tenía, y le entregó según la promesa que hizo. Entonces quiere decir que lo que se promete
tenemos que cumplirlo. Quizás no hemos tenido la oportunidad todavía de hacerlo, no se nos ha presentado las oportunidades, o quizás hemos sido descuidados y no cumplirlas todavía. Pero si hay algunas promesas, por muy sencillas que sean, aunque usted no lo vea tan grave, tratemos de hacerlo, porque lo que pasó en los tiempos de Pedro fue que esto fue divulgado en todos los lugares donde se hablaba de Cristo, y fue algo que sirvió para respeto a la obra del Señor. Bueno, muriendo inmediatamente Ananías, llegaron los jóvenes y lo llevaron a sepultar. Y entonces Pedro todavía decía, bueno, vamos a ver qué pasa con esta mujer, a ver si sigue el juego de su esposo o si se libra. Porque esa era la única opción. Si había llegado y le había dicho a Pedro, lo lamento, no está mi esposo aquí, pero quien que estuviera aquí, pero él prometió tanto y al final se arrepintió y yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que hubiera hecho, ¿verdad? Y libraba su vida y cumplía con la promesa. Pero llega. ¿Cuánto había pasado? 3 horas. No, estaba fresquito eso, estaba... Entonces quiere decir que esos cultos eran largos, ¿verdad? Pues están reunidos para adorar a Dios. Y habían pasado 3 horas. Nosotros con 2 horas ya no hayamos ni qué hacer, ¿verdad? Pero era adoración a Dios verdadera. Tampoco nos vamos a estar fingiendo. Aquí siento la presencia, aquí siento la presencia. Y ya con ganas de ir, no. Esa es mentira también. Es que si lo vamos a hacer, hagámoslo de todo corazón. Entonces llegó Zafira. Y miren lo que le pregunta Pedro. Pedro la quería salvar todavía, ¿viste? Él la quería salvar. Y dice en el versículo 8, en el versículo 7, dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que si hubiera sabido Zafira que acaba de morir su marido por andar de mentiroso, ella se hubiera unido a la mentira? No sabía. Versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ahí tenía la salvación, o por participar de la mentira se iba. La Biblia dice que ciego que guía a ciego, el mismo lugar les toca. Entonces, si alguien se va para un pozo, solo porque se quiere ir, ¿usted sería capaz de seguirlo también? Pero muchas personas cegadas se dejan dominar por otras y lo hacen. Entonces ella le contestó y le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella le dijo, sí, en tanto. No dice directamente la cantidad que habían ofrecido, pero Pedro ya sabía cuánto era lo que habían ofrecido. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar, como dice también, al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. Entonces eso es bien delicado y bien tremendo, porque como dicen, hechor y consentidor les toca la misma pena. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, cuando hablo de hombre está refiriéndose al sexo masculino y al sexo femenino, porque la mujer salió del hombre, es varona, así dice la Biblia. Entonces, todo lo que sembramos un día cosecharemos. Dice la palabra que por el hecho de haber unido la mentira de su esposo, ella también, después de que habían sacado a su esposo, cuando ella murió, llegaron también, la sacaron a ella muerta y la sepultaron junto a su esposo. Me imagino que hasta en la lápida habían de haber puesto ahí, estos murieron por mentirosos.
Qué tremendo, ¿va? Que la muerte se está riendo, hermano, porque se murieron. No, sino por el gran ejemplo que dejó nuestro Señor a través de eso que aconteció en los tiempos que dirigía la obra el apóstol Pedro. Porque Pedro fue el anciano que Dios se eligió, algunos lo toman como el primer papa, pero Pedro, según la tradición católica, no pudo haber sido un papa, porque en las ordenanzas de la Iglesia Católica, los papas no pueden tener mujer. Es todo lo contrario a lo que la Biblia dice, que el hombre no puede estar solo. Quiere decir que esa ley yo no sé de dónde la han sacado. Esa es una ley terrenal, humana. Si Dios dice que el hombre no puede estar solo, es necesario que el hombre tenga a su mujer, a no ser que tenga el don de continencia, que significa que no tiene deseos porque ya nació con ese don, sea hombre o sea mujer. Es un eunuco nacido, así lo hizo Dios, sin deseos carnales, ¿me entienden? Pero los papas no es lícito que tengan mujer según el orden católico. Entonces no podía ser Pedro el primer papa, porque Pedro sí tuvo mujer. Tuvo mujer, porque la Biblia dice que Jesús llegó a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba enferma. ¿Qué tenía? Estaba con fiebre. Y Jesús llegó a la casa de Pedro y sanó a la suegra de Pedro. Entonces, la lógica dice que el que tiene suegra, tiene esposa. ¿Vean? ¿Cómo decir a alguien, yo tengo suegra y no tiene la hija? O yo tengo suegro y no, tiene que tener, si tenía suegra, tenía esposa, tenía mujer. Entonces, según las leyes católicas, es incorrecto que digan que es el primer papa. La Biblia dice que él fue apóstol de Jesucristo. No fue ni papa ni mama, sino que fue un apóstol de Jesucristo. Esos son los inventos que la gente se quiere poner y que no lee la Biblia. Un joven en el trabajo me dice, mire, ¿qué dice usted de la Biblia? Yo sé que lo hacía por cuestionarme, por entrar en contienda. Y él es bien religioso. Y le contesté unas palabras. ¿Por qué? Porque el error más grande de los religiosos es que no leen la palabra del Señor. Y la Biblia dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. El religioso dice, yo soy tan, porque así fue mi abuela, así fue mi tatarabuela, y por una descendencia que fueron eso. Pero no dicen, no, yo leí la Biblia, y la Biblia no dice de que hay papas ni mamas. La Biblia dice que hay apóstoles, que hay profetas, la Biblia dice que hay evangelistas, la Biblia dice que hay maestros. Y bueno, es diferente a lo que la religión quiere imponer con sus sacramentos, con sus tradiciones, con sus inventos que son contradictorios a las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro era un hombre serio y le gustaba obedecer al primero, que es al Dios que lo había llamado al ministerio. Por eso que cuando, según la historia dice que lo mataron, fue también, según dicen, crucificado. Y él no quiso que lo crucificaran como el maestro, porque decía que no era digno de sufrir igual que el maestro, porque él era el único. Este fue el hombre que cuando le preguntaron a Jesús que quién era, entonces algunos creían que era un profeta, otros creían que era quizás el Mesías, que era el enviado de Dios, pero Jesús estaba ahí, y ahí estaba Pedro. Sabe que Pedro era el más metido de los apóstoles, aunque soy un poco fuerte la palabra, ¿va? Pero vi que ser metido al final trae victoria, porque ¿a quién es el cargo del Señor? Metido en lo bueno, ¿va? No se mete en lo que no le importa. Aleluya. ¿Saben? Ahí estaba Pedro cuando estaban cuestionando quién era Jesús. Entonces Jesús le dijo, Pedro, Simón Pedro. Se vio como que dije Simón, ¿verdad? Simón Pedro,
se llamaba Pedro. Sí, Simón. Le pusieron por sobrenombre Pedro, porque la palabra Pedro significa piedra, roca. ¿Me entiendes? Entonces, pero su nombre era Simón. Eres Simón. ¿Y tú quién crees que soy yo? Y ahí Pedro, lleno del Espíritu Santo, en una manifestación de revelación, porque esto hay que entenderlo bien. Una cosa es visión, otra cosa es voz audible y otra cosa es revelación. ¿Qué hizo Pedro en el instante? Como que yo le preguntara algo a alguno de ustedes, ¿y ustedes qué piensan de esto? Y en el instante me dan una respuesta correcta, que ustedes no la tienen. Entonces no fue de ustedes, sino que se las reveló el poder sobrenatural de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿y tú quién dices que soy, Pedro? Pedro espontáneamente, inmediatamente, sin pensar dos veces, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo de Dios, le dijo. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, porque lo que acabas de hablar no te lo reveló ni tu padre ni tu madre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Fíjense que eso trae una enseñanza también grande. Cuando le dicen lo que has dicho no ha sido porque te lo contó tu papá o tu mamá, sino que vino de lo alto. Eso enseña mucho, que hoy en día unos dicen, aquí Dios me dijo, hermano. Y Dios no le ha dicho, sino que él fue a preguntar primero a un hermano, mire, ¿cómo está la hermana tal? Y le investigó el historial y todo, y llega, el Espíritu me reveló y me dice que la hermana está pasando esto. Se lo reveló, pero otra persona con la lengua. Pero lo que viene de Dios viene directo y no se piensa, sino que instantáneamente es una revelación que fluye en tu boca, porque Dios te lo está dando en ese instante. Entonces, bienaventurado eres. Entonces Pedro sabía que el que lo había puesto a él era el mismo Dios Todopoderoso. Por eso es que a él, hermano, se le hacía, ya después de haber pasado los procesos antes de tener ese cargo, se le hacía más fácil poder ejercer el cargo que el Señor le había dado. Pero para pasar a ese cargo, tuvo que pasar por un montón no de errores, porque los errores son normales, sino que él cometió errores más fuertes, horrores, pudiendo decir así. Porque yo le digo a usted, siendo un apóstol que siguió a Jesucristo, la Biblia dice que lo negó. ¿Cuántas veces? 3 veces. Algunos no han tenido la oportunidad, pero fíjate que eso ya había sido profetizado por el mismo Cristo. Él le dijo, tú me vas a negar. Y Pedro le dijo, ¿cómo? Igual a muchos cristianos, soy siervo tuyo, Señor. Yo estoy dispuesto hasta morir. Porque eso fue lo que le dijo Pedro. Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Pero eso es lo que habló la carne en el momento. La boca. Y lo quiso demostrar cuando le llegaron a prender a Jesús. Porque le voló la oreja a Marco. Pedro, el que estaba de anciano en ese entonces, que cometieron el error de Ananías y Zafira. Y Dios le enseña, agarra la oreja, se la pega y le dice, Pedro, el que espada mata, espada debe ser muerto. No andes haciendo eso. Una enseñanza grande. La tomó Pedro. Pero cuando lo negó al Señor, eso fue más duro el proceso. Porque lo veía que lo estaba maltratando. Y entre la multitud le preguntaban, ¿tú eres de ellos, verdad? Yo te he visto con él, le decían. No conozco a ese hombre. Y dicen, pero es que tú hablas como ellos. Es que el cristiano se conoce hasta la forma de hablar, ¿verdad? ¿Verdad? Lo conocen. No, es sierva de Dios. No, siervo de Dios. Es que no lo oís como habla, pues. Y cuando está hablando todo carichoso,
con caliches y todo eso. Ese no es siervo de Dios, es mentiroso. Lo conocen. Entonces le preguntan por segunda vez, ¿eres de ellos? No. Y viendo a Jesús la tercera vez, cantó el gallo, como estaba profetizado. Y su conciencia lo demolió. Fue una enseñanza tremenda lo que he hecho, el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, pero era una forma de pulirlo, de amoldarlo al ministerio que Dios le iba a conceder cuando él iba a partir a su mansión. No a la muerte, porque la muerte salió y salió a su mansión. Entonces, Dios le dice, Pedro, le nega 3 veces y llora. Una ave hace, hay unas preguntas hasta en la escuela dominical, ¿verdad? Aquí nosotros decimos escuela dominical cuando se le da clase a los niños. Aquí es bien raro porque hacen una escuela dominical, digamos, de las 10 a las 12, que no es escuela dominical, sino que es una enseñanza para adultos. Es una enseñanza. Y de las 3 en adelante comienza el culto. Son 2 cultos pegados que ni van todos. Entonces lo empalagan tanto que al final no saben ni lo que les dijeron. Entonces, ahí en las escuelas dominicales de El Salvador hacen una pregunta. ¿Qué ave hizo llorar a un apóstol, verdad? Y hasta los niños saben. Lamentablemente hay cristianos que tienen años y no saben eso todavía. Y los niños dicen, fue Pedro, dicen, fue el gallo, dicen. Entonces, una ave hizo llorar porque se arrepintió. Y todo esto al final vino para pulir su ministerio. Yo no entiendo a estas personas que a veces llegan a tener altos grados en el Evangelio. Dios los ha subido, pero no se acuerdan el proceso de los errores, porque para llegar a tener un ministerio grande se tiene que aprender de los grandes errores que se cometen a veces, porque hay hermanos, no solo perfección. Pedro en el correr tuvo que, pero cuando ya Dios lo puso, le dijo, Pedro, a ti te encomiendo esta obra. Y ahí es donde se confunden, ¿verdad? Donde dicen, sobre ti depositaré como dicen, mi iglesia, sobre esa roca. Entonces, ahí es donde uno se confunde y creen de que Pedro es el único, el líder que tiene el poder, pero no. Pedro, como los demás apóstoles, un día tuvo que morir y tuvo que terminar su carrera. Ahora Dios tenía que levantar hombres y mujeres, diciéndolo así, para que este evangelio, porque si hubiera estado fundado en el apóstol Pedro, la obra del Señor, al nomás que murió la obra se terminaba. Pero nuestra obra no está fundada en el apóstol Pedro, nuestra obra está fundada en la piedra principal de la que se refería cuando Dios le dijo a Pedro que sobre él le iba a dar las llaves y le iba a dar la autoridad. Pero la piedra principal la habla Efesios 2:20, donde dice que nuestra fundación, nuestra edificación, nuestro seguro se encuentra en la principal piedra del ángulo, y esto es en Jesucristo, porque fue el único que vino, murió y resucitó de los muertos, y actualmente Él se encuentra, hermanos, allá en el cielo. Entonces, Pedro aprendió de que quien lo estaba liderando a él, quien lo estaba guiando, era el Señor. Por eso es que en el día de Pentecostés, cuando estaban reunidos, la Biblia dice que estaban unánimes. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, estaban juntos y estaban unánimes, y ahí fue donde Dios derramó la promesa del Espíritu Santo del Señor sobre aquellos que estaban reunidos. No eran muchos. ¿Cuántos eran? Como 120, dice.
Hace muchos años, yo estaba en El Salvador todavía, encontré a unos hermanos y me dijeron a mí, ¿usted de qué iglesia es? Y ya les dije el nombre de la iglesia. No, me dice, eso no sirve. Así de una vez, porque ahora viene a fundarse un ministerio aquí en Usulután, me dijo, que es el ministerio de encuentros, me dijo. De veras, me dijo. Si usted nos une a ese ministerio, aquí vamos a venir a barrer con todas las iglesias, porque es el ministerio de encuentros. ¿Y cuál es el propósito de ese ministerio? Crecer. Ese es el propósito, crecer. Vamos a ser la iglesia más grande de Usulután. Y digo yo, ¿ese es el propósito? Pues no compartimos lo mismo, porque mi propósito es ser salvo y mantenerme firme en la fe del Hijo de Dios. Y el primer encuentro que yo tuve para ser salvo fue con Cristo Jesús, mi Señor. Y se quedó ahí diciendo, llegaron con ese movimiento y no le funcionó. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que estar fundada en las promesas de Dios. Y Pedro respetó eso. Porque Pedro, cuando después se anexó el apóstol Pedro al ministerio de la obra, Pedro respetó el llamado del apóstol Pablo, Lo respetó porque sabía que la obra en sí era de Dios y no era de él. Que él era el anciano, sí, pero ahí en el día de Pentecostés el Señor cumplió una de las promesas que le había dado a la iglesia y le había dicho a Pedro que los tuviera reunidos en el lugar conocido como el aposento alto, porque ahí iba a cumplir la promesa donde le dijo, no los dejaré huérfanos, mandaré el Consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estando reunidos ahí, dice que habían como 120, Pedro era el cabecillas, y ahí cayó el Espíritu Santo. Dice que sopló un viento recio, como dice, y comenzó a repartir lenguas como de fuego en cada uno de los que estaban ahí, y hablaron en lenguas humanas, porque no eran lenguas angelicales, pero el Espíritu Santo les dio el conocimiento de hablar en lenguas humanas. Así como que de repente aquí el Señor en su grande misericordia hiciera un bautismo de esa magnitud, y el hermano Bolaño comenzara a hablar como árabe. y bueno, y quizás alguien comenzara a hablar como chino, ¿verdad? Y nosotros nos quedábamos asustados, ¿me entienden? Y si aquí hubieran personas que con esa habla se quedaban más perplejos, y eso es lo que aconteció en el día de Pentecostés, porque era una fiesta de 150 días que se reunía mucha gente, pero ellos estaban reunidos en el aposento alto. Pero cuando cayó el poder de Dios, comenzaron a hablar en las lenguas de los extranjeros que habían llegado a esa festividad, y habían medos, partos, y había de diferentes lenguas. Y cuando aquellos oían que aquellos que estaban en el aposento alto hablaban, ¿pero qué hablaban? No tenían que estar hablando cosas malas. Ellos hablaban, adoraban a Dios en el lenguaje de aquellos. Y aquellos dijeron, ¿y por qué están hablando en mi lengua? Si estos son hebreos, no saben hablar mi lenguaje. Y comenzaron a quedarse admirados. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo era algo sobrenatural. Yo, hermanos, deseara hablar inglés, pero, hermanos, no puedo, ¿me entiendes? Pero si de repente iba a comenzar un mensaje en inglés, ustedes dijeron, ¡ey, este! Pero eso fue lo que pasó, porque en el instante los demás decían, ¿y qué les pasa a estos hebreos? Estos quizás están llenos de mosto, y quizás en la misma embriaguez, porque mosto significa licor, el mismo licor o el mismo guaro que han tomado, para entender más, les ha agarrado de hablar en otros idiomas.
pero no lo comprendían porque estaban hablando perfectamente el idioma de ellos. Esto era sobrenatural. Pedro, sabiendo de las promesas y de lo que Dios había dicho que iba a hacer con la iglesia primitiva, Pedro se puso en pie entre la multitud. Óigame, no habían bocinas de intemperies ni aparatos de sonido para ayudar a aquellos grandes hombres que predicaban. Ahí en ciertas cosas yo admiro a los apostólicos, los que no usan micrófono, porque para que les oigan, y son iglesias grandes, para que les oiga una multitud, tienen que hablar con un vozarrón grande, porque no tienen ayuda. Pedro, Dios le dio la capacidad y la fuerza de ponerse en pie y les dijo: oigan, estos que ustedes decís que están llenos de mosto, no están llenos de mosto. Y comenzó a predicarles. Les dijo: esta es la hora tercera del día. Y esto es lo dicho por los profetas que fueron antes de nosotros. Comenzó a hablarles del libro de Joel. Y el profeta Joel dijo estas palabras que se están cumpliendo ahora mismo. Y en los postreros días dice Dios que iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y que vuestros hijos y vuestras hijas iban a profetizar. Y vuestros jóvenes iban a ver visiones. Y vuestros ancianos iban a soñar sueños. Y de cierto os digo que sobre mis siervos y sobre mi sierva derramaré de mi espíritu y profetizarán. Estudiaba Pedro, aunque dicen de que Pedro no tenía letras, pero estudiaba la ley. ¿Por qué? Miren lo que dice la ley. Joel, capítulo 2, versículo 28 en adelante. Le estoy hablando de entre 700 a 800 años fue esta profecía. Anda por ahí. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Está entre los libros de los profetas menores. Después de Oseas, Joel, parece que es. Oseas. ¿Ya? Ya lo oyeron, ¿verdad? Mire, lo que Pedro estaba hablando ahí no era sacado de él, sino era algo que por ley los hebreos lo estudian. Yo cuando paso ahí por la Arcola, allá por la University, me gozo viendo a los judíos. Se ponen una cosa aquí y usted va los sábados, ahí ellos pasan a sus templos. Porque para ellos, desde los niños, es ley estudiar la ley de Jehová. ¿Me entiende? Es una ordenanza. Joel, capítulo 2, versículo 28. Mire, Pedro estaba relatando lo que él había estudiado de la ley. ¿Por qué? Dice así. Vamos a ponerlo nosotros para que nos ayude. Versículo 28 en adelante. Pedro estaba recordando las palabras de Joel. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces Pedro estaba guiando una iglesia con la promesa desde muchos años antes. Ya le voy a decir aproximadamente, yo creo que su Biblia tiene ahí una Biblia de estudio, tiene aproximadamente el tiempo de la fecha que, hermanos, se dice 835, dice aquí, antes de Cristo. Años. Entonces, Pedro ahí en ese momento no se lo reveló el Espíritu Santo, sino era lo que los hebreos estudian, la ley, los profetas. Ellos sabían todas las profecías que habían de venir. Entonces Pedro les dice: ahora se está cumpliendo este mandato que Dios había dejado de promesa. Y lo cumplió después de que Cristo fue levantado. Ahí vino la promesa de los que somos salvos por la gracia.
porque cayó para los judíos, pero entre los discípulos que tenía el Señor, pregunto, ¿andamos extranjeros? ¿No sabrán? Cuando digo una pregunta así es porque le voy a dar la respuesta. No tiene chiste que lea una pregunta y usted se quede en el limbo. ¿Qué era Lucas? ¿De qué lugar era Lucas? ¿Sabía que Lucas era griego? No era judío, ¿verdad? ¿Era un discípulo del Señor? Claro que sí. Según su profesión era doctor. Y este libro de los Hechos de los Apóstoles, del que estamos hablando, ¿quién lo escribió? Según los relatos bíblicos y al sacar deducciones, lo escribió Lucas. Se conoce como un libro de historia. No se encuentra en los 4 evangelios, sino que es un libro aparte de historia, donde relata los acontecimientos de Jesús. Y Lucas los declara bien detalladamente. Porque era un hombre preparado también. Por eso es que a Lucas se le adjudica y se cree de que él pudo haber escrito también el libro de los Hebreos, porque era bastante parecido a la forma de escribir de Pablo, porque los dos eran preparados. Tanto Pablo como Lucas eran personas preparadas, porque Lucas era doctor. Pablo perteneció al Sanedrín, fue uno de los alumnos más sobresalientes en la época del doctor Gamaliel, que si hablamos en términos de las mejores universidades aquí, era el director de las universidades mejores de esa época, Gamaliel. Y fue Pablo uno de los que Dios levantó, y de los hombres más preparados, mas sin embargo nunca se jactó por lo que sabía, sino que siempre le daba la gloria y la honra a Dios y la prioridad al Espíritu Santo de Dios. Esa es la diferencia entre los hombres de hoy con los hombres del ayer. Que los hombres de ayer, hermanos, como es Pedro, como es Pablo, como es Juan, no se jactaban en lo que sabían, sino que siempre le daban la gloria y la honra al que se lo merece, que es a Jesús. Siempre. Entonces, si ahora en día usted va a oír personas, y yo tengo doctorado en esto, tengo licenciatura en esto, y comienzan a hablar más de su preparación y menos de la Biblia. Y los hombres del ayer no. Pablo aún se atrevió a decir que todo lo que él había aprendido lo tomaba como basura. Imagínense. Y que no pretendía hablar conforme a la sabiduría de los hombres que perecen o de los príncipes que perecen, sino que su hablado dice que lo prefería hablar bajo la unción del Espíritu Santo de Dios que no perece. ¿Me entienden? Entonces esa era la iglesia primitiva. Esos eran los hombres del ayer. Y por eso es que había más respeto en la obra del Señor. Nadie, hermanos, los podía engañar, porque eran dotados de la gracia de Dios, del Espíritu Santo de Dios. ¿Me entienden? Entonces, hoy en día, las apariencias nos engañan. Y cualquiera los puede engañar. Pero Dios todavía tiene promesas para nosotros, para que a través de la revelación del Espíritu Santo y el don de discernimiento entendamos cuando nos están diciendo la verdad y cuando nos están diciendo la mentira. Nosotros peleamos con nuestra mente y nuestro corazón en una oportunidad en que llegaron unos estafadores a la iglesia. Y llegaron hechos cristianos y se veían bien. ¿Y saben cuál es la estrategia que utilizaban? Que en la escuela dominical de los niños, ellos decían, hermana, hay que ir a traer pollo campero a los niños, hay que ir a traer esto. Y yo con mi esposa les decía, serán de Dios esta gente. Porque se veían y hasta se revestían de los finos estafadores. Y bueno, a mí me conocieron en Lourdes, Colón, en una vigilia predicando. Y yo dije, no confío mucho. Y mi esposa me decía, yo tampoco. Pero no tenemos evidencia si en verdad somos o no somos. Entonces le dije, vamos a hacer algo.
porque llegaron con la estrategia de que el pastor de esa zona los había mandado y que le ayudáramos a conseguir casa. Y hasta mandamos hermanos a ayudar. Los extraños que dijeron, pero el traslado lo vamos a hacer a las 2 de la mañana. Contrataron todo y todo, parecía un poco raro, pero le digo yo a mi esposa, voy a ir a Lourdes a investigarlo. Mire, cuando nuestro corazón nos está dando y dando, es porque el Señor quiere librarnos de que caigamos en alguna trampa. Pero hay veces que los descuidamos. Y salí para Lourdes, me llevé, en ese entonces estaba mi hermano Montoyita, era supervisor de la misión. Y le digo, hermano, vamos a una misión. Y él había sido militar también. Y es que a investigar a estas personas. No confío en ellas. Vamos. Y llegamos donde yo había estado en la vigilia, porque venían recomendados por ese pastor, un hombre muy humilde, pero que también había sido engañado. Y llego yo y le digo, Señor, Dios me bendiga. Hermano, me llevan aquí en misión. No, ando haciendo una diligencia, pero deseaba visitarles a ustedes. Y me dice, hermano, me dice, pero si se queda, nos predica ahora. No, mire, fíjate que la vez pasada tuve una vigilia, le digo, y vi a unas personas con esto, andan en un carro tal y tal. Y le digo, ¿los conoce usted, hermano? Ah, sí, me dice, la hermana tal, una sierva de Dios. Y digo, pues quizás lo está mayando el corazón. Porque hay veces que Dios los está diciendo, pero hay veces que no nos dejamos guiar por lo que el Espíritu Santo los guía. Y yo lo que tenían los hombres del ayer, ellos se dejaban guiar por lo que el Espíritu Santo les decía. Y a veces uno por estar inseguro, ¿va? Sentíamos que no eran de Dios, pero fui a investigar. Lo malo fue que creí en la recomendación del pastor. Y le digo, ¿quiénes son? Ah, esa sierva viaja para Estados Unidos. ¿Y a dónde se encuentran ahora? Le digo yo así. Ah, ella está en Estados Unidos, me dijo. Porque era estafadora de la fina. Hasta la tía de mi esposa había estafado. Paré con 2,000 colones. A la hermana Marta. En un ratito que llegaron ahí, el esposo de ella me llamó a mí y hicieron trato que le iban a traer un carro. Y ella les entregó el dinero así. Bueno, dije yo, pero hermano, Estados Unidos, le digo yo, no es Usulután, le digo yo. Porque ella en Usulután estaba y yo todavía queriendo recargar de aquello que sentíamos. Y me dice, no, es que la sierva aquí fue despreciada por algunos lugares, pero se fue y no me dijo a mí, pero es sierva de Dios. Yo me dijo, meto las manos, pero es que es peligroso meter las manos al fuego por alguien, ¿verdad? No, hermanos, hicieron fechorías, de tal manera que hasta a los diáconos de la iglesia los enfermaron contra nosotros, y fue un terrible debate, y al final, estando mi esposa embarazada, parece que fue Gerson, la llevaron, que iba a pasar una consulta ahí por la bajada de España, y era día martes, día de tiangue en el tránsito. De repente unas personas que iban a comprar ganado al tránsito, vieron el carro de ellos, que lo andaban estos estafadores. Andaban con carro robado. Y conocieron su carro y se bajaron. Y cuando venían saliendo, cuenta mi esposa, sacaron pistola y por poquito y no pasó una desgracia. Ellos mismos capturaron a ellos y uno de ellos se fue para la policía. Como ahí está cerca de la policía, y llegaron y los atraparon y cayó presa la mujer. Estafadora de los dormilones más famosos en El Salvador. La habían estafado en Cuscatancingo, en Ciudad Arce. Esa gente era de Ciudad Arce. Y por misericordia de Dios no le pasó nada ni a mi esposa ni a mi hijo, porque si hubieran dejado ir los balazos quizás la hubieran hasta matado a ella. Entonces entendimos que lo que el Espíritu Santo a veces nos pone en nuestros corazones es real. Pero hay veces, esa vez quise tomar todas las precauciones, pero al final siempre de una u otra manera nos engañamos. Pero son experiencias que nos ayudan a conocer más la obra del Señor. ¿Qué quiero decir? Los hombres del ayer, cuando algo Dios les revelaba,
hermanos, actuaban. Y por ello es que a pesar de que murieron y fueron, hermanos, perseguidos por causa de la obra, fueron ejemplos para nosotros hasta ahora en día. Eran dirigidos por el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios los guiaba a toda verdad y a toda justicia. Por eso es que hay un texto donde dice que el Espíritu que mora en nosotros da testimonio al Espíritu que mora en ti, si sos de Dios. Pero si estás hablando con alguien que dice que es cristiano, pero sientes algo que no encaja contigo, hay algo que no está fluyendo, eso puede ser que Dios te está dando el discernimiento, que esta persona, que este hombre, que esta mujer no anda en el Espíritu de Dios, sino anda en los deseos de la carne. ¿Me entienden? Y a veces hemos recibido hasta afrenta cuando actuamos, porque después de las experiencias el Señor nos da cada día más autoridad para poder dejarlo guiar. Dejarlo guiar. Y los hemos metido en que por misericordia de Dios estamos vivos. Porque una vez en una vigilia andaba un tipo danzando y hablando en lengua, y yo estaba en el púlpito. Eso fue allá por la colonia Altamira. Estaba pastoreando en ese entonces el hermano Francisco, una iglesia de Dios de Justicia, que ahora es pastor de la Casa de Dios Puerta del Cielo, que ahí le dimos posición nosotros a él como pastor. Y estaba ahí, y el tipo andaba danzando y hablando en lengua, y yo estaba del púlpito y lo veo, tamaño hombre, grandote, tamaño hombre, pero sí iba para donde las doncellas, y yo vi que comenzaba a tocarlas en partes que no eran lícitas. ¿Sabe qué es lo que hizo el Señor? Me recuerdo que había un hermano que se llamaba Jorgito, que era allá de una colonia nueva allá por Santa Elena, y ese Jorgito me dijo, ya me dijo, hermano, lo que está haciendo es sinvergüenza. Ya me fijé, le dije yo. Yo estaba bien flaquillo y el hombre es tamaño, hombre. Y llegué y le dije, en el nombre de Jesús, dejar de andar tocando a las mujeres sin vergüenza. Y me quiso levantar la mano y le agarré la mano y le dije, el Señor te reprenda, diablo. Y mire, y le dije yo, la Biblia, a veces uno utiliza algunos versículos donde pareciese de que es la carne, pero yo en ese entonces entendí que era el Espíritu Santo de Dios, porque le dije yo, la Biblia dice, los perros estarán fuera. En el nombre del Señor sal fuera. Y mire que el hombre como hipnotizado salió fuera. Y dejó de andar mañoseando a las muchachas. Y yo de ahí me vi mi cuerpo, y yo vi el cuerpo de ese hombre. Dije yo, wow, si este tipo con un bollazo de esos me deja dormido. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está, Él mismo sujeta. Y Él te da la autoridad para hacer. Cuando yo salí me estaba esperando. Y me dice, Jorito, ahorita era bien chiquitillo. Hermano, y este malvado, y lo está esperando a usted. Y llego yo todavía. Es que no es con nuestra fuerza. Dice la Biblia que no es con espada ni con ejército. Cuando una persona anda poseída por el espíritu del otro, aunque no tengas quizás fuerzas, aunque no tengas ni cuerpo, pero si tienes la autoridad de Dios, sépalo que Dios te va a respaldar. Llegué y le dije, ¿qué querés conmigo, demonio? Y me acerqué, lo vi para arriba y le dije yo, ¿crees que el Señor no va a tratar contigo por andar haciendo esta sinvergüenzada? Y se me quedó bien de mismo. Me dijo, y solo di vuelta y salió. Entonces es lo que Dios hacía con la iglesia primitiva. Dice la Biblia que había una bendición grande. Nosotros ahora, por misericordia, tenemos algunas chispitas de bendición del Espíritu, pero es por falta de sometimiento. Si nos metiéramos bien con Dios, miraríamos grandes cosas que hasta nosotros mismos nos quedáramos perplejos y atónitos de lo que Dios puede hacer con la iglesia de hoy en día. Pero la iglesia primitiva se mantuvo con esa firmeza, y con esa firmeza fueron devorados también por leones en los campos de hermanos de diversión del Imperio Romano, porque los sacaban a las arenas de los campos, sacaban los leones, y ahí eran comidos por causa de la obra del Señor. Pagaban un precio, pero algunos murieron duramente, pero no negaron a Cristo Jesús. El evangelio de antes es una enseñanza para que los que ahora servimos al Señor paguemos un precio. Porque yo le puedo decir, estamos bien endeudados con Dios. Ese precio
es grande, porque el precio que pagó Cristo por nosotros fue a precio de sangre. La sangre de Jesucristo nos ha redimido todo pecado, y ahora que estamos en la obra hay que reconocer que el Señor se respeta. Y estos hombres hacían respetar la obra, y por ello es que Ananías y Zafira murieron como ejemplo en aquella época. No era la ley, que era la gracia. Porque no, en la ley solo el sacerdote entraba al templo, al lugar santísimo, una vez por año. Pero cuando aconteció eso, dice que lo hizo Pedro, era el apóstol, y todos estaban reunidos. Y la muerte fue delante de aquellos que adoraban a Dios en los tiempos de Pedro. Murieron. Y entonces, para terminar, la obra de Dios, dice que todos los que estaban en esa época tuvieron temor. ¿Temor de qué? De hacer las cosas malas delante de Dios. Dice, al instante cayó a los pies de él, versículo 10 del capítulo 5 del libro de los Hechos, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Versículo 11. Y vino ¿qué? Gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Para qué sirvió eso? Para ejemplo y para que la iglesia respetara y tuviera temor de no andar mintiendo delante de Dios. Los humanos aquí, los terrenales, hay máquinas especiales para, se la ponen supuestamente en las manos para detectar si usted está hablando mentira, si usted está hablando verdad. Pero hay gente tan astuta, tan tremenda, grandes, malos, que han aprendido a dominar esas máquinas y no le sacan la verdad, ¿me entienden? Pero el Espíritu Santo sí conoce y a él no se le puede mentir. Y no es una máquina terrenal, porque el Espíritu Santo es de Dios. Y ese es santo y 3 veces santo. Es de que una mentirita piadosa dicen uno. Yo recuerdo el viejito Gigi Ávila que decía, que cuando le preguntó el nieto cuando venía en el avión con la hija de él que le había matado su yerno, el niño le preguntó, abuelo, ¿mi mamá está viva? Y dice que él iba a mentir en ese momento. Y dice que recordó que a mí una mentira proviene de Dios. No, hija, tu mamá ya no está aquí, ya está en la presencia de Dios. Y dice, ninguna mentira proviene de Dios. Si no proviene de Dios, ¿de quién proviene? Del diablo. Entonces, mentiritas piadosas, dicen. Pero eso es lo que el Señor nos quiere guardar en este ejemplo. Vamos a dejar a Sonia para que junto con ella oremos al Señor. Después de la vamos a orar y hay unas peticiones que fueron contestadas, ¿verdad? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la palabra que ha venido a nuestras vidas, donde ha sido de gran bendición. Nos hemos deleitado, ¿verdad? Amén. En la presencia del Señor. Como decía nuestro hermano, pues hay unas peticiones que ya fueron contestadas, ¿verdad? Como es el sobrino de nuestra hermana Marlene, ¿verdad? Él ya está en casa, ya salió del coma, ya está en su casa, ya se está recuperando, gracias a la misericordia de Dios. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Él es digno de toda gloria y de toda honra. Y como decía nuestra hermana, ha dicho siempre, nuestra hermana Marlene, ¿verdad? Ha dicho, somos poquitos, pero hemos visto la gloria de Dios acá en este lugar, porque Dios ha respondido muchas peticiones. Y seguimos clamando porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Vamos a orar.
tenemos acá, ¿verdad?, una lista de peticiones y vamos a orar al Señor. Aleluya. Si usted quiere, póngase de pie, o si no, pues arrodíllese y oramos a Dios. Padre que estás en gloria, hemos escuchado tu palabra donde tú nos has dado a entender que tu poder, tu Espíritu Santo no se puede burlar. Y que hay personas, Señor, que han actuado mal queriendo engañar a los hombres de Dios y han fingido ser buenos cristianos, pero han hecho cosas que a ti no te han agradado. Y a través de tu Espíritu Santo, tú has revelado, Señor amado, lo que no es bueno. Quizás por momentos, Señor, ha habido quizás esas faltas donde no se ha discernido completamente lo que tú has dado. Yo te pido, Señor, que así como tú revelaste a ese hombre, a ese apóstol, Señor, así a cada uno de esos hombres que están en esos ministerios, Señor, que tú has delegado, Señor, te pido que tú reveles esas verdades eternas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Reveles, Señor. Reveles, Señor. No solamente a ellos, sino a cada uno de nosotros. También reveles esa bendición, Señor, esa gracia divina, Padre eterno, para poder entender lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor. Presentamos estas peticiones que están delante de ti, Señor. Mis hermanos que están, Señor, en esas cárceles, Padre de gloria, los ponemos en tus preciosas manos. A nuestro hermano Rosenberg, a nuestro hermano Luis Alberto, a nuestro hermano Juan Ayala, a nuestro hermano Tomás Aguilar, a nuestro hermano Chambita, nuestro hermano Samuel López, Señor, los ponemos en tus preciosas manos. Estos hombres, Señor, que en un tiempo, Señor, fuera de esa cárcel te sirvieron con amor, con integridad, Señor amado. Pedimos, Señor, que tú, Señor, les dejes esa bendición, Señor, para que ellos puedan perseverar ahí donde están, Señor. Si en su juventud cometieron errores y son las consecuencias de los errores que ellos cometieron, mi Rey de Gloria, pero que tu gracia, Señor, los cubra, Señor, porque ellos, Señor, se arrepintieron, Padre, y se allegaron a ti, Padre glorioso. Te pedimos que tú les des la fuerza, que tú les des la fortaleza, mi Rey de Gloria, y que si ahí, Señor, hay esa oportunidad de que ellos puedan predicar tu palabra, te pedimos que los uses como instrumentos, Señor, que su fe no decaiga, Padre, que tu gracia divina los ampare cada día, Padre de Gloria. Pedimos, Señor, por los amigos, Señor, por esas personas que están, Señor, metidas en esos vicios, Señor de gloria, por Andy, Señor, por Walter Santos, Señor, por Antonio, Señor, por Ángel, por Tony, por Carlos, Señor. Pedimos esa liberación, mi Rey de gloria, que sea tu Espíritu Santo libertando, Señor, arrancando esas cadenas, mi Rey de gloria, liberándolos de toda opresión maligna, Señor, porque el diablo solo ha venido a robar, a matar y destruir, pero tú has venido, Señor, a dar vida y vida en abundancia, Señor. Pedimos esa liberación para esas vidas. Pedimos esa liberación, Espíritu Santo, ahí, Señor, donde está esa persona, Señor, que quizás por momentos dice, Padre, que quiere dejar esa vida, Señor, que no le lleva a nada bueno, Señor, que por momentos se olvida de su familia, por momentos se olvida de su trabajo, por momentos se olvida de sus seres queridos, porque el vicio lo tiene bien, Señor, metido, Dios de gloria. Yo te pido esa liberación, Padre de gloria. Yo te pido, Dios mío,
que rompas cadenas, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Pedimos esa cobertura, Señor. Pedimos esa cobertura, Señor, para los enfermos, Padre, para los amigos, para mis hermanos, Señor, que están pasando un proceso de enfermedad, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Nelson Umaña, por nuestro hermano Mariano, Señor, por nuestro hermano Edgardo Colato, Señor, por nuestro hermano Ernesto, Padre de Gloria, por nuestro amigo Cándido Gregorio, Señor. Pedimos, Señor, por nuestro hermano Juan Pacheco, Señor, aleluya, que este hombre en un tiempo, Señor, Dios mío, estuvo perseverando, Señor, estuvo metido, fue pastor, Señor, pero que hoy el enemigo, Dios de gloria, lo tiene, Señor, atado. Dios amado, te pedimos liberación, te pedimos sanidad, Dios de gloria, te pedimos sanidad para Ana María, Señor. Tú puedes glorificarte, yo sé que ya tú estás haciendo la obra, Dios mío, por la vida de nuestro hermano Manuel Quintanilla. Yo sé que tú estás obrando, Padre. Para ti no hay nada imposible, Dios de gloria. Por nuestra amiga, Señor, Ana Isabel de Garay, Señor, por esa fractura, Padre. Pedimos, Señor, que tú restaures completamente ese hueso para gloria de tu nombre, oh Dios. Tú eres poderoso, mi Rey. Dios amado, para ti no hay nada imposible, Dios amado. Oh Dios, para ti no hay nada imposible. Te pedimos por nuestro amigo Jeffrey Reyes, Señor Aguiñada. Yo sé que tú lo estás restaurando, Padre de gloria. Yo sé que tú lo has sacado con bien ya, pero todavía su alma necesita. Pedimos esa liberación de su alma, Padre. Y por todas aquellas personas, Señor, que necesitan un milagro de parte tuya, Señor. Que necesitan, Señor, una liberación. Atamos al hombre fuerte, Señor. Atamos toda perturbación de las tinieblas. Toda obra que se levanta para destruir la bendición, Señor, en el ser humano. Tú sabes, Señor de gloria, que así, Señor, el enemigo se acercó una y otra vez para quererte destruir, Señor, pero no logró, no lo pudo lograr, porque tú resucitaste al tercer día y estás a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero ahora, Señor amado, esa lucha está contra nuestra vida, Señor, contra todo ser humano. Tu palabra dice, Señor, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. El enemigo, Señor, ataca de una u otra manera al ser humano porque no quiere, Señor, que el ser humano se acerque a ti, Padre de gloria. Pero yo sé que tú eres poderoso, mi Rey amado, para hacer cosas grandes y maravillosas. Y tu Espíritu Santo está ahí, Señor, para obrar, Señor. No importa la tormenta, no importa la enfermedad, no importa el dolor, Señor, no importa la tristeza, Señor, no importa la depresión. Espíritu Santo, para ti no hay nada imposible. Llega hasta donde está ahí, Señor, esa situación o ese problema, Señor amado, en esa familia, Cristo de la gloria. Rompe cadena, rompe cadena, rompe cadena. Oh Dios, quizás hay tantas peticiones aquí en este cuaderno, mi Dios, muchos nombres que tenemos anotados acá, Padre glorioso, los ponemos en tus preciosas manos, Señor, para que tu Espíritu Santo llegue hasta donde está la necesidad, mi Rey amado. Oh poderoso Rey, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, a ti la adoración, Señor. Tú eres digno, eres digno, eres digno, eres digno de toda honra y toda gloria, Padre celestial. Nuestra alma está agradecida contigo, Señor, porque
Has hecho grandes cosas y seguirás haciendo grandes cosas. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho, Padre, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Nos gozamos en la presencia del Señor, hermano, porque hemos clamado a Dios, hermano. Aleluya. Hemos pedido al Rey de Reyes y Señor de Señores, sabiendo que la respuesta viene.